pero no está perdida. Nos dieron en el pleno corazón, pero el corazón de la sociedad nunca se da por vencido. ¡Que viva Lázaro Cárdenas! ¡Que viva México! Tiene el uso de la tribuna para hechos sobre la intervención de la senadora Padierna, senador Blázquez. Sonido en su escaño, por favor. Sí, formulé una propuesta de debate al senador Lavalle sobre una intervención que él hizo, me parece muy fuerte, donde sumó adjetivos dolorosos a las personas que hemos estado aquí, otros más, otros menos, pero todos luchando contra esta reforma. Y me parece no solo digno de ética, sino de hombría, que suba a esa tribuna y responda a los planteamientos que yo he presentado, porque no creo que esa sea la manera como el representante de un Estado deba de comportarse ante esta soberanía. Si el señor Lavalle no toma la palabra, entonces yo le pediría nuevamente la palabra para hechos. Sonido en el escaño del senador Lavalle. Gracias, presidente. Bueno, con gusto le contesto desde aquí al senador. Yo en ningún momento he aludido con insultos o con groserías, eso ocurrió por otras personas, no fueron de mi parte. Y por el tema de su pregunta, senador, pues evidentemente, y de acuerdo a lo que marca el artículo 28 de la Constitución, pues saldrán estos del presupuesto de egresos de la Federación. Y eso, pues si quiere, con mucho gusto, podemos tener una reunión más adelante para explicárselo detalladamente. Senador Lavalle, sonido en el escaño, senador Blázquez. Es muy fácil esquivar el debate, senador Lavalle. Es muy sencillo. Yo le estoy mostrando a usted leyes que han sido abrogadas, artículos que señalan, le estoy señalando montos de presupuesto, le estoy señalando nuevas leyes, nuevos reglamentos que se modificaron, y ese dinero, 45,000 millones de pesos, que son el sustento financiero de esos subsidios, no existen. Muchas gracias, senador Lavalle. Gracias. Se registra la intervención del senador Lavalle desde su escaño como alusión personal y se registra la intervención del senador Blázquez desde su escaño como hechos. También de manera escrita hizo llegar su intervención la senadora Cristina Díaz para hechos y se escribe en el diario de los debates. Pregunto a todos los grupos parlamentarios, ¿hay algún orador o oradora más en este tema que se inscriba? No. Entonces tiene la palabra el senador Barbosa como último orador para hechos. Gracias, presidente. ¿Dónde está mi amigo Emilio Gamboa? Don Emilio se fue. Señoras y señores, concluyó el proceso legislativo. El resultado de este periodo extraordinario constituye un daño terrible a la nación. México no se los perdonará. Existe un antes y un después de la aprobación de la privatización de nuestros recursos energéticos. Una experiencia individual y colectiva que nos marcará como legisladores y como personas. Se los hemos dicho y repetido en estas largas sesiones que hoy culminan. Hemos utilizado argumentos históricos, datos técnicos, mostrado gráficas y realizado proyecciones. Hemos apelado a su responsabilidad, a su compromiso con México, a su patriotismo. Se los hemos dicho con poemas, con mensajes en carteles y en las redes sociales, pero se han cerrado a escuchar razones. La decisión de fondo fue plegarse al poder. Esta sumisión
tendrá costos graves para la autonomía del Congreso y para nuestra vida democrática. Los hombres de la Ilustración decían: el soberano debe tener las manos libres para hacer el bien y las manos atadas para hacer el mal. Ustedes le han dado libertad absoluta al Poder Ejecutivo para dilapidar el patrimonio nacional. Le han dado todo sin contrapesos democráticos, ni un compromiso real para combatir la corrupción. Reflexionen si subordinarse al poder los honra como legisladores, como dignos representantes de sus estados y de la sociedad. Con su reforma han cambiado de manera sustancial nuestro pacto social. Nos han excluido del gran acuerdo nacional que ha posibilitado la estabilidad y la gobernabilidad de nuestro país. La exclusión solo ha provocado la polarización, la confrontación y el distanciamiento. El poder no ha valorado la enorme contribución de la izquierda para circunscribir su lucha a la arena electoral e institucional. Hoy le han otorgado a don Dinero un poder inmenso, nunca antes visto. Como diría Pablo Neruda en su poema Promulgación de la Ley del Embudo, estallaron los aplausos, que los bancos aristocráticos, qué elocuencia, qué espiritual, qué filósofo, qué lumberal, y corrió cada uno a llenarse los bolsillos en su negocio. Así hoy, en esta noche, sus aplausos son solo eco de los aplausos que estallaron en los centros de negocios del mundo. Allá se grita con euforia: lo logramos, México ya está en venta. La medida es el dinero, la estrella es la ganancia. Don Dinero vendrá por el petróleo, por su extracción, su refinación, su comercialización y su distribución. Vendrá por el gas, por nuestras tierras y por nuestros trabajos. Después de que se promulgue esta ley del embudo, que viva Oceanografía, que viva la corrupción, que vivan los hombres de poder que se enriquecen, que viva el tráfico de influencias. Pero eso sí, todos se llamaban patriotas. México no los perdonará. Señoras y señores, muy pronto se verán los saldos de sus votaciones y sus alianzas. Inevitablemente se derrumbará la fachada de éxito y quedarán al descubierto los resultados de una privatización fallida. El modelo energético que ahora han aprobado tendrá el mismo resultado que en su momento tuvo la privatización del ejido, de los ferrocarriles, de las telecomunicaciones y tantas otras cosas que entregaron al capital privado en aras de la productividad y que han sido un rotundo fracaso. Aumento de los combustibles, despidos de trabajadores y desmantelamiento de Pemex y CFE serán las primeras noticias que conoceremos de lo que en estos días aprobaron. La razón es simple: los conservadores de siempre, el sistema de hombres que mal ha gobernado este país, ahora son los reformadores. Se presentan como apóstoles de la modernización. Son los mismos hombres, los mismos grupos y la misma visión que ya fracasaron y que volverán a fracasar. Están siguiendo la regla del gatopardismo, que todo cambie para que todo siga igual. No somos dóciles ni dejados. La resignación no es nuestra política, ni la parálisis nuestra estrategia. No vamos a esperar sentados en nuestros escaños a ver cómo hunden al país. Lo siento, señores, pero mientras estos 22 hombres y mujeres ocupemos un lugar en esta Cámara,
nunca tendrán un PRD modosito, bien portado y cómplice del poder. No vamos a esperar pasivos el juicio de la historia. Vamos a luchar para cambiar lo que hoy dan como un hecho consumado. Los rostros que hoy se ríen cada vez que mencionamos la palabra pueblo, o que se mofan cuando decimos que la sociedad revertirá esta reforma, no olviden lo que bien saben los marinos. Cuando el mar parece en mayor tranquilidad, es justo antes de la tormenta. La ciudadanía está lista para ejercer de manera directa, sin intermediación de los partidos, su soberanía sobre temas de interés nacional, y lo hará plenamente el siguiente año en la consulta popular. Con la fuerza de la sociedad, nos vemos en la consulta popular. ¡Que viva el petróleo soberano! ¡Que viva el general Lázaro Cárdenas! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Gracias. Senadores y senadoras, agotadas las intervenciones sobre el tema de política de subsidios de tarifas eléctricas, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se acepta la propuesta de adición. Consulto a la Asamblea en votación económica si se acepta la propuesta de adición. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se acepta, señor presidente. Continuamos con el desahogo de las propuestas de modificación a los artículos reservados por diversos senadores. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se admiten a discusión las propuestas que presentaron los senadores Lorena Cuellar Cisneros, David Monreal Ávila, Isidro Pedraza Chávez y Raúl García Guzmán. Consulto a la Asamblea si se admiten a discusión las propuestas que presentaron los senadores que anunció el presidente. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admiten, señor presidente. En consecuencia, los artículos que se reservaron los senadores mencionados se mantienen en los términos del dictamen para su votación nominal con los demás artículos reservados. Compañeros senadores, antes de pasar a la votación nominal, debo informarles de una adecuación de técnica legislativa que fue advertida por la mesa directiva y por el área de servicios parlamentarios a realizar la revisión del proyecto que nos ocupa. Se trata de la fracción quinta del artículo 19 de las reformas de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. La adecuación consiste en suprimir un renglón que indica que los incisos A al D, existentes en este momento, quedarán derogados, ya que con las reformas a este artículo se hace innecesario indicar la derogación de partes que quedan suprimidas. Se trata de movimientos que se pueden aplicar bajo el fundamento del artículo 211 del reglamento del Senado para dar claridad a la norma y que cuentan con la plena aceptación de las comisiones dictaminadoras y de los coordinadores de los grupos parlamentarios. Estas adecuaciones deben ser aplicadas en el proyecto que resulte después de la votación que emita esta Asamblea. Agotada la discusión en lo particular, pasamos a la votación nominal de los artículos reservados. Todos los artículos se mantienen en los términos del dictamen de las comisiones del Senado, que a su vez están aprobando sin modificaciones la minuta que nos remitió la Cámara de Diputados. Hágase los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación de los artículos 2, 5, 17, 19, 21, 21 bis, 40, 87, 88, 92, 93, 94, 95, 96 y la disposición sexta transitoria correspondiente a las reformas de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, del artículo primero de las reformas a la Ley General de Deuda Pública y de los transitorios tercero, cuarto y sexto del proyecto de decreto. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación. Por favor, senadoras y senadoras, procedan. Después de desahogar la discusión en lo particular, donde las senadoras y los senadores de la República presentaron sus reservas en bloque y de manera temática en 3 rubros,
que el primero fue autonomía sindical y derechos de los trabajadores, el segundo, utilización de ingresos petroleros y el tercero, políticas de subsidios de tarifas eléctricas. Modificaciones que hay que señalar no fueron aceptadas por la mayoría de la Asamblea, por lo que quedan en los términos del dictamen, y por ello se dio paso a la votación nominal que en estos momentos se está llevando a cabo y usted lo puede ver en unos momentos más en pantalla debido a que se establece y se registra en el tablero electrónico. Votos a favor, votos en contra o abstenciones. Pero también es importante que usted recuerde cuál es el contenido de este dictamen relativo a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General de Deuda Pública, que hay que recordar ya fue avalado en lo general, y de los artículos no reservados, con 90 votos a favor y 27 en contra. Pero le comentaba acerca del contenido, en el cual se introduce un nuevo título quinto denominado de las transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y se realizan adecuaciones diversas a su texto conforme se lo voy a explicar. En lo relativo a las transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, el nuevo título quinto se integra con 2 capítulos. El primero regula las transferencias ordinarias, mientras que el segundo regula las extraordinarias. En cuanto a las transferencias ordinarias del Fondo Mexicano del Petróleo, las cuales se establecieron en la reforma constitucional en materia energética, se prevé el monto de las transferencias a realizarse al Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, así como al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las entidades federativas. Los montos se determinarán anualmente a partir de los ingresos petroleros aprobados en la Ley de Ingresos de la Federación, multiplicados por un factor previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Pero también se establece el monto de los ingresos petroleros que se destinarán para el Fondo Sectorial CONACYT, Secretaría de Energía e Hidrocarburos, para fondos de investigación científica y desarrollo tecnológico en materia petrolera, y para el Fondo Sectorial CONACYT, Secretaría de Energía, Sustentabilidad Energética, así como la distribución de dichos recursos entre los fondos. Dicho monto se calculará multiplicando los ingresos petroleros aprobados en la Ley de Ingresos de la Federación por un factor previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y también se establecen las reglas de prelación para la aplicación de los recursos que reciban dichos fondos. En unos momentos más escucharemos cuál es el resultado de la votación de esta discusión en lo particular, ya que la Secretaría ha mencionado que ha terminado el tiempo que se les ha otorgado a los legisladores, por lo que está a punto de dar el resultado. Lo invito a que escuchemos juntos. ¿Falta algún senadora o senador por emitir su voto? Señor presidente, conforme al registro del sistema electrónico, se emitieron 78 votos a favor y 26 votos en contra. Gracias, senadora. Aprobado los artículos reservados. Está aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General de Deuda Pública. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional. Senadoras y senadores,
Con la autorización de los coordinadores, en mi calidad de presidente, haré uso de la tribuna para cerrar este año de ejercicio legislativo. Si me lo permiten, les agradecería su atención. Respecto al Pleno. Les pediría un momento de su atención, senadoras y senadores. Si pueden tomar su lugar, se los agradecería. Senador Pedrosa. Les agradezco mucho a todos y cada uno de ustedes el apoyo que se le dio a la mesa directiva y a la presidencia que tuve el honor de conducir. Como saben ustedes, hoy es el último día en el que presidiré un pleno. Y la reflexión de lo que ha hecho este segundo ejercicio de la 62ª legislatura en el Senado de la República es sin duda, incluyendo estos temas del extraordinario, en cumplimiento de una democracia argumentativa, una democracia deliberativa, una democracia constitucional. Las vías de solución para llegar al consenso o para llegar a las mayorías de todos y cada uno de los temas que hemos realizado en este año, tanto en reforma constitucional como en reforma legal, ha sido en pleno cumplimiento de la norma constitucional, legal y reglamentaria que obliga y faculta al Senado de la República. La reflexión hacia los mexicanos siempre será cuáles son los argumentos ex ante de los diferentes puntos de vista válidos de la representación de lo que piensan los mexicanos y mexicanas en nuestro país para temas concretos. Necesitan saber cuál fue la posición, insisto, ex ante, para entender cuáles fueron los esfuerzos del camino del consenso para buscar el mejor marco legal o constitucional para dar una mejor sociedad a nuestro país. En ese camino y en ese esfuerzo, de lo único que hemos hablado en esta tribuna es de buscar una sociedad más igualitaria. El esfuerzo de todas y cada uno de los mexicanos es que todos vivamos mejor, que tengamos el cumplimiento de todos y cada uno de nuestros derechos en un ejercicio pleno y que la decisión individual de los mexicanos y mexicanas se cumpla en ese camino porque el Estado mexicano pone las condiciones necesarias para que se realice. Las visiones de país siempre han encontrado en este Senado de la República diálogo, entendimiento, tolerancia, racionalidad, y a eso se le denomina democracia constitucional. Sin duda, en el ejercicio del consenso, en donde todas y cada una de las fuerzas políticas determinaron con gusto, con responsabilidad, el haber llegado a sus acuerdos, hoy también hay que sentirnos satisfechos que en esta democracia deliberativa y argumentativa, en este periodo extraordinario, en donde hay una visión específica de a favor o en contra, se llegó a una mayoría dándole cumplimiento no solo al reglamento del Senado, darle cumplimiento a la sociedad para visibilizar y que él razone cuáles son los elementos a favor o en contra de un tema tan delicado. Estoy convencido que la sociedad mexicana, en cumplimiento de la democracia representativa, votó a todos y cada uno de ustedes porque todos y cada uno de ustedes quieren el bien de nuestro país. Nadie usa la tribuna, nadie ejerce una capacidad de iniciativa, nadie
propone un punto de acuerdo. Nadie genera en facultades de seguimiento de las políticas públicas algo en la intención de que a México le vaya mal. Todos queremos un México mejor y solo se logra en democracia, en el debate de las ideas, en la deliberación y en tomar nuestras posiciones y responsabilidades. Les agradezco a ustedes la confianza de haber conducido este año, a todos y cada uno de ustedes. Iré a sus grupos parlamentarios previos para hacerlo de manera personal y les agradezco la enorme experiencia que viví al poder representar al Senado de la República. Muchas gracias. Mil gracias. Con la aprobación del proyecto que resolvimos en esta sesión, dimos cumplimiento al objetivo por el que fuimos convocados a sesiones extraordinarias. El acta de esta sesión extraordinaria se ha colocado en el monitor de sus escaños para su visto bueno. En virtud de que no se han recibido observaciones a su contenido, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se aprueba. Consulto a la Asamblea en votación económica si se aprueba el acta de la sesión iniciada el lunes 4 del mes en curso. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí es aprobada el acta, señor presidente. Gracias, secretaria. Hoy, 6 de agosto de 2014, la Cámara de Senadores de la 62ª Legislatura del Honorable Congreso de la Unión declara concluido el cuarto periodo de sesiones extraordinarias correspondiente al segundo receso del segundo año de ejercicio constitucional. Se instruye a la Secretaría a participar por escrito de esta clausura al ciudadano presidente de la República, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la Cámara de Diputados, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como a las legislaturas de los estados. Se levanta la sesión, senadores. Que tengan buena noche. Es así como se llevó a cabo la discusión del dictamen relativo a la minuta, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General de Deuda Pública. Después de la fundamentación del dictamen a cargo del presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República, del senador José Francisco Yunes Zorrilla, se presentaron 6 votos particulares y posteriormente se dio paso a la discusión en lo general, donde se tuvo la oportunidad de escuchar legisladores y legisladoras hablar a favor y en contra. Posteriormente se registró la votación en lo general y de los artículos no reservados, avalando el dictamen con 90 votos a favor y 27 en contra. Al continuar con la discusión en lo particular, le comento que las y los legisladores presentaron sus reservas en bloque y de manera temática en 3 rubros. Se los comento. Uno de ellos fue autonomía sindical y derechos de los trabajadores. El segundo, utilización de ingresos petroleros. Y el tercero, políticas de subsidios de tarifas eléctricas. Al desahogar las reservas, la Asamblea no aceptó ninguna modificación, por lo que se dio paso a la votación nominal y quedó en los términos del dictamen, registrando 78 votos a favor y 26 votos en contra. De esta manera, al quedar aprobado el dictamen tanto en lo general como en lo particular, se remite al titular del Poder Ejecutivo Federal para su promulgación. Se remite también a los diferentes órganos de gobierno para que puedan estar establecidos ante esto. Hay que señalar que de esta manera, hoy 6 de agosto,
concluyen los trabajos de la sesión extraordinaria del Senado de la República. Por ello, se da paso ya a continuar con este periodo de receso que no ha descansado, de este segundo periodo de receso en el segundo año de ejercicio de la 62ª legislatura. Y después del análisis y discusión en el Congreso de la Unión, se ha concluido con este proceso legislativo respecto a las leyes secundarias en materia energética, y así usted ha visto toda esta actividad legislativa a través de la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión. Le agradezco mucho que nos haya acompañado, así como su interés por todo el acontecer legislativo, pero también lo invito a que continúe en nuestra programación. Por lo pronto, yo me despido. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.